nuestro corazón se abra y que compartamos todo aquello que la humanidad necesita escuchar, ver, resolver y seguir. Así es, así está escrito. Pues bienvenidos a Todos Somos 144. Soy Jorge y me acompaña Tati Ballesteros, gran invitada la que tenemos aquí hoy. Qué bien estar aquí. Gran comunicadora. Es una maravilla. Y Paloma, por supuesto. Gracias. Qué guay. Qué felicidad. Que bueno, iba a presentar con un relato, pero mira, veníamos hablando de la importancia que es poner la intención. Y antes del podcast, Paloma me dijo que era importante también compartir un mensaje. ¿Qué mensaje tienes de intención para la conversación de hoy? Pues fíjate que me estaba viniendo el que no nos presentemos, que no digamos de dónde venimos ninguno, sobre todo que no digamos de dónde vienes tú, ¿no? Para empezar la charla sin ningún tipo de etiqueta, ¿no? Decir, venga, empezamos sin etiquetas. ¿Os parece bien? Total. Perfecto. Pues vamos a ello. Siempre me traigo un relato, un pequeño cuento, y contigo cuando vi tu Instagram y empecé a sentir un relato que me habían contado hace poco, digo, uy, me pregunto qué sentirá Tati con esto, así que te lo voy a contar. Un padre ya muy mayor estaba en sus últimos días de vida, en la cama con su hijo, y le dijo, hijo, generación tras generación, este reloj de mis antepasados ha pasado de padre a hijo y quiero dártelo. Se lo dio, le dice, pero antes de que te lo pongas, quiero que vayas al mercado a preguntar por su valor. Entonces el chico va al mercado, pregunta su valor, vuelve a casa y le dice, joder, papá, me han dicho que vale 10 euros. Dice, sí, bueno, vete a la tienda de relojes y pregunta a ver cuánto cuesta este reloj. Ahí a la tienda de relojes, tal, y vuelve a casa y dice, hostia, que me han dicho que vale 1000 euros. Dice, sí, bueno, vete al museo a preguntar cuánto vale este reloj. Se va al museo, vuelve a casa, sorprendido y dice, papá, que me han dicho que son 10.000 euros de reloj, ¿cómo puede ser? Y el padre le dice, pues llévalo siempre contigo para que recuerdes que dónde estés y quién te valora y cómo te valoran es lo más importante. Entonces eso quería traer contigo. Qué bonito. La importancia del Muy lugar bonito. en el que estamos, las personas y cómo nos valoran. Así es. Es muy interesante eso, porque tienes toda la razón. Muchas veces encajamos en un sitio, pero eso no quiere decir que nos estén valorando. Y eso es una cosa que muchas veces hay que entender y pensar y sobre todo asumir, porque a veces encajamos, pero no estamos en el lugar correcto. Una frase que tenía mi abuela es, no seas rana, sea águila, que nada te corte las alas, vuela siempre. Qué bonito. Y me viene a recordar eso, de dónde estoy, cómo me valoro yo, cómo me valora el entorno. Y quería hablar del valor personal y que nos trajeras un poquito de eso. ¿Qué es el valor personal para ti? Uf, qué difíciles preguntas vamos a tener aquí hoy, ¿verdad? Contigo va a ser muy fácil. A ver, para mí el valor personal es el que nos damos nosotros. Creo que no hay una parte muy externa, sino que es algo más interno. Cuesta mucho llegar a ese punto en el que tú te valoras y cuesta mucho sobre todo entender el valor que tienes y por qué lo tienes y para qué lo tienes y de dónde viene y a dónde va. Pero es fundamental para continuar una vida plena. Creo que es muy importante. Hay mucha gente que no se da el valor que tiene o hay mucha gente que ni siquiera lo ve. Es como justo en la conferencia que decías antes, uno de los ejemplos que puse es que hay mucha gente que es luz, pero solo lo sabe cuando entra en la oscuridad, que es cuando se ve la luz. Y eso es muy importante, es muy importante. ¿Vosotros qué opináis de esto? Totalmente cierto. Fíjate Sí, ¿no? que hablábamos antes de los registros acásicos, cuando me los abrieron me dijo Cecilia, ¿le tienes más miedo a tu luz que a tu oscuridad? Wow. Y yo pensándolo como meses Guau. porque no termino de entenderlo. Sé que en algún momento lo entenderé, ¿no? Sí. Pero digo, fíjate, qué curioso eso. Seguro que sí. Eso yo lo entendía porque cuando estaba en Australia, en la zona en la que vivíamos, éramos como cientos de personas que se dedicaban al desarrollo personal, vivíamos todos así como comprimidos.
y era como ver un montón de faros de luz en el mismo sitio. Y lo que has dicho, o sea, yo me doy cuenta al final, una vela encendida nunca podrá ser apagada por ninguna oscuridad. Estés en la cueva más profunda, la vela siempre va a tener esa luz. Pero claro, muchas velas juntas, a plena luz del sol, Claro. no se ve esa luz, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú decías es también, yo me he dado cuenta de estar en España, yo sí he sentido más como esa cueva y ya soy la vela y digo, ostras, claro que da miedo brillar, porque de repente me doy cuenta de que lo que yo haga está influyendo en todo este entorno, en esta cueva. Entonces, ¿cómo de consciente soy yo de ese fuego, no? Y es súper importante también. Eso me he dado cuenta. Pero para todo, además, ya no solo en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida en pareja, con amigos, con familia, es importante saber el valor que tienes. Obviamente lo más importante al final es que tú te reconozcas. ¿Cómo podemos reconocernos? Es que eso es un camino arduo, ¿eh? Trabajo infinito, ¿no? Es un trabajo infinito. Yo no sé si hay alguien que haya llegado a ese punto de saber qué valor tiene realmente, ¿no? Porque luego siempre hay mucho ruido alrededor, siempre hay inseguridades, miedos, pues cosas que son lógicas en la vida diaria de cualquier ser humano. Pero al menos intentar trabajar en ello es lo más importante. Pues intentarlo, lo que decíamos antes. Intentarlo ya es bastante más. La constancia, el trabajo, ¿no? Y el estar siempre en ese camino de aprendizaje. Mirarte mucho. Yo siempre recomiendo mirarse mucho en el espejo. Mucho, mucho. A veces es un privilegio, a veces es una condena, pero es que es muy importante. Es muy importante mirarse al espejo y ver lo bueno y lo malo que hay en ti. Tus demonios también. Yo eso abogo mucho por ello también. Qué bonito. Bueno, tenemos un espejo aquí y venía, digo, vamos a mirarnos en el espejo a ver qué significa eso de... Qué bonito. Sí, mira Con aquí. luz y todo. Con luz y todo, para que te veas. Ahí estoy. ¿Estás guapa? Estoy guapa. Sí, vale. Que, claro, ¿qué significa que cuando yo me miro al espejo pueda ver mis demonios y aceptarlos y encontrar ese valor? Es que es muy difícil mirarse en el espejo y ver tus demonios, ¿eh? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver lo bueno y lo malo, pero en relación a las inseguridades que tienes, pero no tus demonios. No reconocer a esa persona que no te gusta y que tiene cosas que no te gustan y que tienes que mejorar, o incluso que tienes que cambiar, o incluso que tienes que dejar a un lado. Pero todos tenemos un demonio dentro, todos tenemos algo malo dentro, todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, esto es como la leyenda india que dice que todos tenemos dos lobos dentro, depende de cuál alimentes, uno bueno, uno malo, depende de cuál alimentes, pues serás tú, ¿no? Será el predominante. Pero también es importante conocer lo malo, sobre todo para poder apreciar más lo bueno y trabajar sobre ello. Tú cuando te miras en el espejo, ¿qué trabajo es contigo misma de ese lobo negro? Podemos compartir nosotros también. Sí, te apetece entrar ahí, pero creo que es potente. Sí, a ver, yo he tenido muchos demonios, tengo muchos demonios dentro, pero intento sacarles cuando los necesito. Intento sacarles cuando los necesito, pero normalmente pues conviven conmigo, les quiero mucho, son muy malos, pero es que esa soy yo. Es que no puedo decir, no, es que todo es bueno. Pues no, todo no es bueno. Recurres a ellos a lo mejor cuando tienes que defenderte, ¿no? Cuando estás en una situación a lo mejor más de peligro, ¿no? Puede ser. Pero están ahí, ¿eh? Y no me molestan. Pero qué bueno eso, ¿no? Saber que lo tienes ahí, que solo lo vas a utilizar cuando realmente lo necesitas, ¿no? No vas a dejar que ese lobo salga, ¿no? de ti, obviamente. Y luego también pues son esos demonios que muchas veces pues se van quedando atrás en tu vida porque tú vas evolucionando como persona y cada etapa de la vida es muy diferente y mis demonios de ahora no son los de hace 10 años, desde luego. Total. Yo cuando sentía esto, eso es súper importante. O sea, los demonios dentro de uno, el cómo poder sacarlos para un bien mayor, ¿no? De alguna manera, y cómo poder dominarlos. Yo veo como que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de situar al rey o a la reina que somos en el trono y de repente todas las emociones, todos los demonios, los dones que tenemos son como aldeanos y ese rey los puede gobernar. Totalmente. Y qué buena metáfora, me encanta. Sí, me gusta mucho como traerlo así a las metáforas, ¿no? De cuando yo siento a ese rey, que sería mi valor, mi amor propio,
Y yo veo al demonio yo los llamo yoes, me gusta mucho. Veo a mi lujuria, o veo a mi gula, o a mi enfado. Y en vez de rechazarlos, digo, a ver, ¿cómo los puedo poner al servicio, no? Claro. Y me encantaría saber Justo. cómo los pones tú al servicio. ¿Tienes algún ejemplo ahí bueno? Uf, pues no sé, no sabría decirte. A ver, yo intento a ver, yo no te voy a mentir, yo intento que estén lo más calmados posibles del mundo, pero Y entonces, claro, hablamos de cómo poner al servicio esos demonios. ¿Cómo podemos ponerlos al servicio de la luz? ¿Cómo crees tú, Paloma? Pues a mí se me venía más que poner el demonio, a lo mejor utilizar esas diferentes personalidades que tenemos dentro de nosotros para las circunstancias que nos vayamos encontrando en la vida, ¿no? Más que el demonio, ¿no? Porque el demonio, ¿para qué sirve? O sea, no sirve para nada. no, hombre. No sé, pregunto. Claro. Hombre, entendiendo esos demonios como, a ver, parte esencial de nosotros, es que tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que no están, porque están. Pero bueno, ponerlos al servicio de algo bueno o usarles de manera que puedas incluso sacar una luz de ellos, también podría ser. Hay muchos modos, pero sobre todo aceptar que están. Que hay mucha gente que yo creo que le cuesta aceptar que lo tiene y entonces cuando sale no lo identifica, no sabe que puede llegar a salir y es una circunstancia problemática, claro. Yo me acuerdo cuando me dijo que venías, yo vi el vídeo por el que tú empezaste a ser más una voz influyente y me acuerdo que decías que es necesario poner al capitán adecuado, ¿no? A este barco. Y claro, eso si lo lleváramos adentro de nosotros, ¿no? Haciéndote lo del rey y reina, ¿cómo crees que se hace eso? ¿Cómo crees que uno se pone al capitán y a las riendas de su propia vida? Es que es un trabajo. O sea, yo no sé si llega un momento en el que realmente tienes pues eso, a un líder, a un capitán dentro de ti que te empuja. Puede ser, pero creo que es un trabajo de muchos puntos de ti mismo que tienen que trabajar al unísono para que todo vaya bien. Son muchas cosas. Es que los humanos somos seres extremadamente complicados. Muy complicados. Y volviendo, que me he quedado antes ahí con el run run, volviendo a cómo reconocer a nuestro demonio. O sea, el demonio de verdad, ¿cómo lo reconocemos? Porque me he quedado ahí, entonces digo, primero lo hay que reconocer. Primero es reconocerlo y luego saber cómo utilizarlo, pero ¿cómo lo reconocemos? Pues siendo lo más... Yo creo que es un trabajo de honestidad contigo mismo y de honestidad con todo lo que has sido, con todo lo que eres y con todo lo que vas a llegar a ser. Pues, no sé, yo creo que de pequeños podemos tener ese... Es un ejemplo, ¿eh? Pues ese demonio más no sé, de gula, como tú decías, o de pereza, o de ambición, bueno, no ambición, de avaricia, ¿no? Que luego va tornando en otra cosa cuando eres adolescente, luego también tornas de otra manera cuando eres adulto, pero al final todo es un cómputo total de lo que tú eres en la vida. Tienes que intentar saber de todos los errores que has podido cometer en la vida o de todas las cosas que tú has hecho mal, porque todos hacemos cosas mal en la vida, todos cometemos errores, todos la liamos en algún momento y todos obramos de manera mala. Esto es así. Ver dónde está ese demonio. Pero es importante, para mí es muy importante identificarlo y saber que lo tienes y que está ahí, que existe y que puedes trabajar o no con él, pero que está. Y una vez reconocido, no darle de comer, ¿no? Para que... No darle de comer. Si hay dos lobos... O entenderle incluso, ¿eh? También pienso que los demonios muchas veces tienen que ser comprendidos, porque muchas veces vienen por circunstancias, por momentos, por situaciones que han despertado en ti algo, pues que bueno, puede llegar a ser un demonio. Nuestra educación, nuestra infancia, Claro. todo, claro. Sí, o sea, al final en Vipassana, por ejemplo, en meditación, cuando uno está observándose constantemente, yo me acuerdo que llevaba muchas horas meditando y mis propias voces, mis propios yoes me empezaban a gritar. ¡Ah! Y todos esos gritos, cuando yo empecé a observarlos y tratar de comprenderlos, se iban reduciendo y se transformaban como en voces de bebé. Entonces ese grito que era como, quiero poder, quiero conquistarlo todo, quiero dinero, quiero mujeres, tal. Todo eso, al ser comprendido de manera ecuánime y aceptando y diciendo, estoy aquí, no me identifico contigo, pero sé que estás aquí, se iba reduciendo y al final era una voz de un bebé que era como,
tío, no me escuchas, no me das los mimos que merezco, no... Es como darle tiempo a la honestidad, ¿no? Porque Claro. cuando estás meditando tanto tiempo, no te queda otra que ser auténtico contigo mismo, ¿no? Y decir, Total. venga, ya le he dado tiempo y tengo que ser honesto porque en el fondo lo que quiero es esto otro, pero lo disfrazo de la máscara de buena persona, ¿no? Ajá. De yo no soy tan malo, yo en el fondo no quiero esto, pero si te pones ahí a hurgar, sale lo más grande, Hombre, claro. Todo el mundo, además. Y una de las formas para identificar estos demonios o estas formas de ser es el eneagrama, ¿no? También tú lo conoces. y Con lo el querías eneagrama, proponer. fíjate que yo hace un par de meses con mi psicólogo, con Luis, que es maravilloso además, él está súper especializado en el eneagrama, y me decía, es que si te aprendes bien cada tipo de eneagrama, en las diferentes circunstancias de la vida, tú puedes utilizar una personalidad o puedes utilizar otra. Y eso hace que el problema que tengas en ese momento o la circunstancia que estés viviendo o lo que esté sucediendo, en función de la personalidad que tú adoptas, se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé si habéis oído hablar del eneagrama, si sabéis qué número Sí. sois. Sí, a ver, yo no soy muy experta en esto, pero es que no sé qué número es el creador, pero no sé qué número es. No sé qué número No me es. acuerdo tampoco. Yo creo que el 3, pero tendríamos que 3 mirarlo. Pero bueno, al puede final ser. todos tenemos esas personalidades Claro. dentro de nosotros. Claro. Yo sí soy, o sea, yo soy el 7, pero porque me identifico muchísimo con el 7. ¿Y cuál era el 7? El 7 es como el hedonista. Que no se quiere perder ninguna fiesta. Nada. Es el payaso del eneagrama, ¿sabes? Pues ese es el 7. Es que todo el tema de astrología, numerología, o en este caso el eneagrama, que nos ayuda a identificar diferentes personalidades, una maestra me decía, porque le decía, oye, yo estoy en la etapa del retorno de Saturno y me está pasando una de cosas en mi vida, tal, y al final, como todas las religiones, como todos los dogmas y creencias, no, son escaleras, pero no son el objetivo hacia el que apunta el maestro, ¿no? Y me decía, bueno, Saturno te está afectando, ¿no? Pero a lo mejor tú también eres Saturno y tú puedes no ser afectado por eso si dejas de creer en eso, ¿no? Y yo decía, pues sí. O sea, que todos son escaleras, pero no tengo por qué aferrarme a todas ellas, ¿no? Y eso es muy importante también, no aferrarnos a creencias y... Hombre, es importante porque somos una constante evolución en la vida, entonces yo no soy muy de aferrarme a creencias, ¿eh? Pero sí que es verdad que soy muy de rutinas, también te digo. Pero, a ver, somos una constante evolución. ¿A qué te aferras realmente? Cuando te aferras a algo, ¿a qué te aferras? ¿A lo que te gusta de ti? ¿A lo que no? ¿A lo que eres o dejas de ser? ¿A qué te aferras? Total. Y a las rutinas. Se puede aferrar uno a las rutinas sí. también. Fíjate, yo soy muy de rutinas, la verdad. Sí, porque a mí me dan una grandísima estabilidad, la rutina. Ahora bien, no me cuesta salir de ella tampoco, ¿eh? No soy de estas personas que necesito alguna cosa tal vez, ¿no? Porque todos tenemos nuestras manías. Pero a mí me estabiliza mucho el tener una rutina, el saber mis tiempos, el controlar mis modos, mis códigos, eso. El otro día te escuchaba hablar en redes de la incomodidad y de cómo integrarla o cómo aceptarla. Y bueno, me gustaría preguntarte otra vez sobre este tema, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que nos frena en la vida es la incomodidad, ¿no? Y nos frena pues, para hacer cosas, para sentirnos... Sí. A ver, esto es algo que al final todo lo que digo en los vídeos es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la experiencia de mi vida. Quiero decir, yo solo hablo de mi experiencia. Y para mí la incomodidad, cuando no la entendía, pues era un coñazo tenerla ahí, ¿no? Porque tú no comprendes por qué la vida te está poniendo en situaciones complicadas o te está poniendo en situaciones que están empujándote, ¿no? Fuera de tu zona de confort o fuera de lo que tú consideras correcto. Pero al final luego te das cuenta de que tu incomodidad es la que te está dando muchas pistas de lo que necesitas en tu vida, de lo que no necesitas en tu vida y de dónde no tienes que estar. Sobre todo de dónde no tienes que estar. Yo, fíjate, eso es una cosa que siempre pienso. Yo no sé cuál es, muchas veces, a ver cómo lo digo, no sé muchas veces cuál es el sentido último de mi vida, pero sí sé cuál no lo es. Muchas veces he
entiendes más tu manera de vivir o te entiendes más a ti mismo sabiendo lo que no quieres, con lo que no estás de acuerdo. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Y para mí la incomodidad es eso. Para mí la incomodidad es eso. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El darte cuenta de que estás en un lugar incómodo, laboral, personal, amoroso, familia, lo que sea, ¿no? Pero luego lo agradeces. Y dices, menos mal que me Y la pusiste incomodidad nos hace crecer. Hombre, claro. Estamos siempre cómodos, Estamos siempre no cómodos. llegamos a ningún sitio. No llegamos a ningún sitio. Y ahí estás poniendo al servicio un demonio. El demonio de la incomodidad que te dice, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Claro. Tú dices, pues sí, gracias, ya sé lo que no me viene bien. Exactamente. Ahí lo estás utilizando para tu bien. Tienes que saberlo, ¿no? Identificar y decir, bueno, esto es una incomodidad real. Porque luego somos muy listos los humanos, ¿no? Y hay cosas que lo trivializamos. Pero cuando tú te das cuenta, luego es maravilloso. Luego lo agradeces. Yo he agradecido en mi vida muchas cosas que en el momento decía, ¿en qué momento me está pasando esto a mí? Y luego lo agradeces con el tiempo. ¿Cómo crees que uno descubre por qué se levanta por las mañanas? Porque hablabas de rutinas y claro, establecer rutinas, establecer hábitos. Yo a lo largo de mi vida lo que he entendido es que solo teniendo ese propósito claro, esa misión clara, yo conseguía esa fuerza para poner esas rutinas y hábitos. ¿Cómo ha sido ese camino para ti también? Hombre, a mí me ha dado siempre mucha fuerza ya no solo mi familia y mis amigos, ¿no? Que esto es como un cliché, que te da fuerza tu familia, tus amigos, tu pareja, tus perros. Bueno, mis perros me dan mucha fuerza, es verdad. Pero yo creo que encontré un motivo cuando me sentía a gusto conmigo misma. Y hiciese lo que hiciese en la vida, fuera a escribir un libro, dar una conferencia o grabar un vídeo o lo que fuera, estaba muy a gusto con esa parte. ¿Cómo llegas a ese punto? Uy, con mucho trabajo. Suéltanos tips, por favor, de algún mucho tipo. Trabajo. A ver, yo siempre he sido una persona muy... Claro, es que esto es complicadísimo, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy, muy reflexiva. Y yo he procurado estar mucho tiempo conmigo misma, conociéndome y sabiendo que sí y que no. Pero es un trabajo muy complicado. Muy complicado, sobre todo porque muchas veces lo que ves no te gusta. Y eso es difícil de asumir. A lo mejor la clave para sentirse bien con uno mismo es mirar lo que no te gusta. Pues a veces sí, a veces sí. Pues es lo que decías tú, que al final cuando tú ves algo que no te gusta y parece que lo tienes que echar de tu vida, pues lo mismo te tienes que plantear por qué eso está ahí, por qué está ahí de esa manera, qué puedes hacer para mejorarlo o no, o simplemente, bueno, pues está ahí, no me molesta, tampoco me incordia, pero bueno, yo sé que está. Oye, ¿y os ha pasado? Uy, con esto que vienes me venía, claro. A mí me costó mucho aceptar mi calvicie. Yo pasé muy mal. Y sé que muchos hombres pues también sí están en ese proceso. Pero yo me veía al espejo y todo el rato me enfocaba, joder, estoy perdiendo pelo. Y cuanto más me lo decía, más pelo perdía, porque es mi propia creencia. Y hasta que no me fui a Australia, a la otra parte del mundo, y me rapé la cabeza y me miré en el espejo y dije, olé, pues ya está, ya aquí, pues mira, sin pelo. Hasta ese momento no pude afrontar toda esa incomodez y me costó mucho. Claro, porque lo primero que dije es, hostia, parezco un alien. ¿Cómo voy a ligar yo? Y me puse una gorra. Y tardé te diste como una nueva identidad, ¿no? Total, tía. Y me puse una gorra durante una semana y decía, hostia, que ya sin pelo. Es que cuesta. Y al principio cuesta, pero es que es normal. Claro, pero luego de repente, o sea, como que uno acepta esa incomodidad o esa inseguridad, que lo mejor es afrontarla. Y ya uno dice, bueno, pues no pasa nada. Ahora ya el viento me da igual. Antes el viento no lo aguantaba, ahora lo disfruto. Ahora ya te da igual. La aceptación, todo el rato ¿Entiendo? viene la aceptación. Total. Entonces me pregunto si vosotros habéis pasado por algo parecido, algo similar. Pues, sí. La altura para mí es un martirio a día de hoy, porque me veo muy bajita. De hecho, me ven y me dicen, pareces más alta en la pantalla. Digo, tócate los huevos. Está muy bien cuando la gente habla de ti porque te ven, pasa mucho a los artistas, es que les ven en series de ficción y tal, y es como, doctor, y es como, no es un doctor, es un actor, ¿sabes? Pero la gente muchas veces pierde como o hablan de ti como si fueses un objeto. Y es como, pensaba que eras más alta.
si no salís en redes sociales o no salís en televisión o no tal, Es que, no hablarías sí. de mí como si fuese un muñeco. Soy una persona, tengo alma y esto que estás diciendo me está afectando. O sea, ¿sabes? yo reconozco que tengo un público súper respetuoso y educado. Hombre, tienes que tener un público precioso. Yo la verdad es que estoy encantada. Pero es verdad que cuando te dicen eso te quedas como diciendo, joder, ya lo sé, pero ¿para qué me lo dices ahora? Que tengo que estar estirándome más para no sentirme yo más bajita de lo normal. A mí eso me costó, no, pero a nivel más interno, ahora ya volviendo, a nivel más interno a mí me costó mucho, mucho, mucho asumir que una parte de mí nunca iba a estar de acuerdo con este mundo. O sea, literal. Porque yo nunca, o sea, yo me veía como un bicho raro, ¿no? Yo decía, a ver, yo es que estas cosas no las entiendo y parece que todo el mundo lo entiende, ¿no? Te hablo un poco en general, ¿no? Y yo siempre decía, si es que este mundo está roto. Este mundo está roto, yo no lo entiendo, no entiendo por qué pasa esto, tal, no sé qué. Y claro, al final cuando eres joven o adolescente o niño, pues para ti es una vorágine de sentimientos el sentir que no encajas. Total. Hasta que un día pues dije, pues sí. Pero Pues es ni quiero precioso, tampoco. ¿no? Que de repente digas, este mundo está roto Mm. y con los trocitos del mundo yo voy a intentar pegarlos, ¿no? Y me voy a Es una poner en pretensión. propósito y en misión para aportar lo mejor que tengo, Es una pretensión que tengo de... Porque, aportar algo. Sí, sí, un granito de arena. Yo cuando hablo con Balsán, que es mi amigo con el que estoy hablando cada vez que hago un vídeo, siempre se lo digo. Yo desde pequeña uno de los sueños más grandes que he tenido, o el sueño más grande que voy a tener probablemente, es cambiar el mundo. Intentar que el mundo sea un poco mejor. Claro, cuando eres pequeño tú piensas que vas a hacer así ¡pa! Y lo vas a cambiar. Y cuando te haces adulto te das cuenta de que eso es prácticamente imposible y dices, bueno, pues voy a intentar cambiar poquitas cosas o lo que más me rodea a mí o aportar ciertas cosas pues para ir como expandiendo esa luz de la que tú hablas a todo el mundo posible, ¿no? Y estamos en el camino, claro. Uy, eso... Estamos en el camino. Una vez más trayendo ese poder de la sombra de la herida, porque claro, yo cuando nací también yo decía, pero este mundo, ¿yo qué hago aquí? Y no pertenezco, me siento solo. Y luego qué curioso cómo esa herida o ese malestar incómodo se puede transformar como un alquimista en tu propósito, de, Sí. bueno, yo no encajo, pero el mundo que yo voy a crear en mí mismo va a hacer que todo encaje, ¿no? De alguna manera, entonces... Totalmente. Totalmente. Y estoy seguro de que al haberte sentido así, yo lo he sentido que te he conocido hoy, tú haces que la gente sienta que pertenece a un colectivo, a tu energía. Ay, qué bonito. Pero eso es gracias a haber sentido lo otro. Entonces la sombra se transforma ahí también. Sí, sí, siempre, siempre. Qué bonito lo que me ha dicho. Me va a poner roja. Sí, y tú, Me, Paloma, me ¿alguna gustaría preguntarte, fíjate que en estas semanas lo pensaba, si hay algo que admiro muchísimo de ti y que también me ha conectado mucho contigo, es esa fuerza, ese empoderamiento, ¿no? O sea, cómo llegas a lanzar ese vídeo desde esta es mi verdad, voy a por todo sin miedo, cómo ese vídeo te cambia la vida, porque te cambia la vida, Ah, joder. y cómo tomas la decisión, ¿no?, de empoderarte como mujer, como persona, o sea, cómo Yo creo que... sale eso. A ver, yo siempre he sido así. Es decir, yo no soy un personaje, yo no estoy interpretando a nadie, yo soy así. Entonces, cuando alguien me dice de dónde sale o estas cosas, ¿no? O cómo eres, o no, digo, no, a ver, yo soy así en mi vida y tengo, obviamente, pues en la cámara, cuando estamos hablando de cosas tan bonitas y tan profundas, pues lo mismo no suelto ninguna gracia, pero yo soy mucho de soltar gracias en mi vida. Pero cuando no es una fuerza como tal de decir, venga, voy a cambiar el mundo, como te decía antes, ¿no? Era una sensación de decir, es que ya está aquí, es que ya está aquí. Pero ese cambio implica el voy a ayudar a las personas. Sí. Porque es lo que lleva Sí, realmente, ¿no? también ha sido como un proceso muy orgánico y muy fluido. Es decir, tampoco tenía en mente que esto iba a poder ser un camino para mí. No lo tenía, es verdad que no lo tenía. Pero cuando vas viendo que ayudas, dices, ¿y por qué lo voy a dejar? De hecho, ahora no quiero dejarlo, pero porque siento que además tengo como una responsabilidad con toda esa gente que está viendo vídeos y que me paran por la calle o en las conferencias se acercan y me dicen, joder, es que realmente me estás ayudando. Y yo es lo que siempre digo, ojalá yo hubiera tenido esas palabras hace muchísimos años. Ojalá hubiera podido encender el móvil, bueno, no había tantos móviles, pero lo que fuera, y encontrar esas palabras. Yo creo que a mí me hubieran ayudado. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
Si yo no gasto nada de energía en esto, al contrario, yo estoy encantada de hacerlo. ¿Qué mensaje tuviera, si tú te dieras un mensaje a ti hace 5 años, qué te habrías dicho? Que estás encendiendo ese móvil y recibes un mensaje de la tú de ahora. Le diría que siga con lo que en ese momento estuviera haciendo, le diría, tú sigue, que aunque no lo veas, estás en el camino correcto. Eso y le hubiera dicho, ponte un poco unas alzas en el zapato. Luego quería preguntarte, antes de coger una cartita, ¿qué opinas? Porque a mí me pasa mucho de esa parte de las redes sociales que vemos, esa parte que nos hace conectarnos y esa que nos hace desconectarnos. Es un arma de doble filo, las redes sociales. Y el otro día lo dije en una entrevista, para mí son la gran mentira, las redes sociales. Lo que pasa es que creo que hay formas y formas de usarlas, y si tú lo usas como una herramienta para aportar algo, sea lo que sea, aunque sea... A mí hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que donde antes solo había un terreno más, pues más infantil, más adolescente, más orientado al influencer, ¿no? Tradicional. Más ahora, material, ¿no? Claro, ahora hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras. Hay espíritu en las redes sociales. Hay pilotos, hay cocineros, o sea, hay gente que está contando su vida diaria y su profesión o esa cosa que puede aportar en primera persona. Entonces, hay cosas que son muy buenas en las redes sociales, pero hay otras que son muy malas en las redes sociales. Y yo cuando digo que es la gran mentira es por eso, porque al final todo lo que está detrás de una pantalla, te guste o no, no es 100% real. Hay que dosificarlo también, ¿no? Por el tema de la dopamina. Claro. Sí, hay que dosificarlo. Pero bueno, si se usa como una herramienta... Me encanta porque a veces estás ahí haciendo scrolling tal y de repente es como, ¡ay, qué bien, Tati!, ¿no? Y entonces te quedas ahí, te paras y dices, párate y escúchala. Entonces te paras en el scrolling, te quedas escuchándola, empiezas a reflexionar y a ese punto de que dices, pues no voy a seguir haciendo ya scrolling porque ahora me toca reflexionar, ¿no? Entonces eres de esas personitas que vienes a parar, ¿no? Ese flujo de, venga, voy a elevar tu nivel de dopamina, te voy a dejar anestesiado, ¿no? O sea, eres como la pausa. Viene a pausar, ¿no? Esa velocidad. Incluso qué bonito, joe. Sí, joder, incluso me acabo de dar cuenta el nombre de redes sociales, o sea, como que veo unas redes de pescadores, redes de como que intentar coger a un colectivo. No, y luego, pero también se puede transformar a redes de una araña que teje con su conciencia y crea redes, ¿no? Entonces, también. Todo tiene ese doble sentido. Todo tiene el doble sentido que le queramos dar, pero sí que es verdad, la perspectiva, aquí la tengo, pero sí que es verdad que luego te conecta con gente muy guay. Claro. Porque al final tienes una facilidad para encontrar gente y una comunidad. Yo siempre lo diré, me parece una marcianada estar en redes sociales y estar escuchando a alguien de Japón. A mí eso me parece todavía poder una conectarte con... Sí. Pero es muy bonito encontrar a gente que dices, oh, qué guay, qué bonito, ¿dónde estará? Poder conectar con todo el mundo, ¿no? Claro, esa es una parte muy bonita. ¿no? Que antes era imposible hace años y ahora puedes conectar con todas las personas. Gracias.